El invierno es el más frío, la primavera la más helada, es el periodo más largo de frío. El sol del verano es el más brillante, el sol arde con más fuerza. La cosecha trae la mayor gloria y bendición a los hombres, los frutos del año que Dios les envía. Máxim II, un poema anglosajón anónimo. Las estaciones afectaban considerablemente la vida diaria en la Edad Media. Después de todo, la mayoría de las personas eran campesinos y sus vidas dependían de la agricultura y las prácticas culturales. Cada estación traía sus propios desafíos. La primavera animaba a la gente a regresar a los campos para comenzar la siembra. El verano traía días largos y calurosos, pero no había tiempo para descansar, ya que el grano maduraba bajo el sol brillante y los días calurosos de la cosecha continuaban. El otoño era un tiempo para recolectar, almacenar y prepararse para el frío inevitable que se avecinaba, mientras que el invierno envolvía a las aldeas en una fría oscuridad, obligando a trabajar en el interior. Así que hoy vamos a viajar en el tiempo a la Edad Media para descubrir cómo cada estación tenía sus propios trabajos y rituales, dando forma a un mundo agrícola que solo podía sobrevivir si respondía al reloj de la naturaleza. Bienvenidos a Medieval Madness. Para todo hay una estación. Curiosamente, al menos en Inglaterra, ni siquiera tenían 4 estaciones hasta después del periodo anglosajón. Antes de eso, el año celta simplemente se dividía en 2 mitades, verano e invierno. Hoy en día, para la mayoría de las personas que viven en zonas templadas, el año tiene 4 capítulos bien definidos. La primavera es en marzo, abril y mayo, el verano en junio, julio y agosto, el otoño es septiembre, octubre y noviembre, y el invierno, sombrío y persistente, es diciembre, enero y febrero. Esto en realidad es una invención tardía y no se formalizó hasta 1780, cuando la Societas Meteorologica Palatina estableció las estaciones meteorológicas basadas en la temperatura en lugar de la tradición. Cada persona en la Edad Media sentía los efectos de las estaciones de manera diferente, ya fuera un rey o un trabajador, un campesino o un monje, ya que sus días estaban determinados por el trabajo que regía cada mes y cada año. Sin embargo, algunas cosas trascendían todas las clases sociales, como el año agrícola, que afectaba a todos y era mucho más importante para la vida de las personas que lo que es hoy en día. El crecimiento de los cultivos, el momento de las lluvias, la promesa o la amenaza de la cosecha, todo esto importaba a todos. Incluso los reyes observaban los campos con ansiedad, sabiendo que sus ejércitos solo marchaban cuando el grano ya estaba a buen resguardo. Y durante la mayor parte de la Edad Media, todos en la Edad Media seguían el calendario religioso. Los tiempos de ayuno, de fiesta y la solemne observancia de los días santos eran respetados por todos. Esto no se hacía por elección personal, sino que era establecido por la Iglesia y reforzado por decretos reales. De modo que todos, ricos o pobres, comenzaban la Cuaresma juntos, celebraban la Pascua y la Navidad juntos, y todos detenían su trabajo en los mismos días de santos. Al igual que el cambio de las estaciones, el año espiritual daba forma a la vida cotidiana. Cada estación se alegraba con días festivos que rompían el largo año cristiano y los meses de arduo trabajo. Muchas eran festividades paganas apropiadas por la Iglesia, algunas con pocos cambios. A lo largo del año laboral, de una cosecha a la siguiente, cada estación ofrecía al menos una celebración. La temporada de cosecha tenía 2 fiestas de la Virgen María con menos de un mes de diferencia, cuando se dejaban las herramientas, los juegos llenaban los prados comunales del pueblo y las mesas se llenaban de carne, pasteles y cerveza. La promesa de la primavera. En marzo, los agricultores esperaban un clima seco sin heladas para poder empezar a arar y esparcir estiércol. Otros trabajos al aire libre incluían podar los árboles frutales y las vides. En abril, cuando llegaban las lluvias con sus intervalos alternados de sol cálido, podía comenzar el rastrillado y la siembra de semillas. Una vez que la helada ya no era un peligro y la tierra estaba cálida, la aparición de las ovejas comenzaba en las primeras semanas de la primavera, cuando el frío invernal empezaba a ceder y la siembra aún no había comenzado. Los corderos llegaban justo a tiempo para pastar sobre los rastrojos de los campos de trigo del año pasado, mordisqueando lo que quedaba de la cosecha. Para mediados de junio, la temporada se había vuelto cálida y luminosa, y las ovejas eran esquiladas y sus vellones cargados en carretas para ser llevados y vendidos en el mercado. John Le Bris, un pastor que vivió en el siglo XIV, dictó su obra Le Bon Berger, traducida como El Pastor Medieval en 1379. En uno de los primeros libros de instrucciones, Jean Le Bris describe su trabajo como pastor y da consejos sobre cómo cuidar mejor a las ovejas durante todas las estaciones. Durante la primavera, cito: en mayo, cuando el clima es agradable y tranquilo y aún no hace demasiado calor,
Todo en la tierra está en plena floración. Es entonces cuando los pastos se llenan de plantas tiernas. En mayo es costumbre esquilar la lana de los carneros, ovejas, borregos de un año y corderos, ya que la lana está lista en ese momento. Es mucho más rentable esquilar las ovejas en ese momento que en cualquier otra época, tanto por el calor moderado de la temporada como por la facilidad para pastar. En abril, cuando las aldeas inglesas empezaron a expandirse y a invadir unas a otras, surgieron las jornadas primaverales de recorrido de linderos y todos iban recorriendo los límites de su aldea en grupo. A los niños pequeños los sumergían en arroyos fronterizos y los golpeaban contra árboles viejos y piedras que marcaban el límite de la parroquia, como una forma de fijar los puntos de referencia en su memoria y transmitirlos a sus propios hijos. En lo que respecta a la nobleza, los príncipes y figuras poderosas de la Europa occidental de los siglos XIV y XV podían recurrir al Tassunum Sanitatus, un tratado sobre salud y bienestar, para consultar reglas de higiene. Originalmente escrito por Ibn Budland de Bagdad en el siglo XI, él da consejos para la primavera que, según escribe, es por su propia naturaleza, cito, cálida y moderadamente húmeda en la segunda parte. Continúa diciendo que la primavera beneficia, cito, a los animales y a lo que proviene de la tierra, pero perjudica a los cuerpos húmedos porque hace que se pudran. Así que se recomienda limpiar el cuerpo porque, cito, produce buenos humores y sangre abundante. Canción de cuna de verano. El verano es la estación calurosa y seca, según Bartolomé Anglico, en su enciclopedia del siglo XIII sobre las propiedades de las cosas y dura 3 meses. La siega del heno comenzaba en junio, dando inicio a la larga marcha de la temporada de cosecha. Era un cultivo precioso, tan vital como el grano mismo, pero peligrosamente fácil de perder. Unos días de neblina o una lluvia inoportuna podían convertir el pasto fragante en un montón podrido. Los campesinos lo cortaban, volteaban y recogían con sumo cuidado, extendiéndolo bajo el sol para que se secara y guardándolo bajo techo por la noche, sabiendo que la supervivencia invernal de sus animales más valiosos dependía de lo bien que estuviera seco y almacenado. Este era un trabajo agotador realizado con guadañas. Para julio, todos estaban en los campos de trigo para recoger el grano maduro. A menudo se representa a los campesinos en manuscritos iluminados, algunos desnudos hasta la cintura, con el sudor brillando en sus espaldas, cosechando el trigo y trillando el grano. Tener una cosecha de trigo exitosa era crucial para una sociedad que siempre estaba al borde de la hambruna y el desastre. El verano también podía ser peligroso para la gente de la Edad Media. Podían intentar evitar las quemaduras de sol y el golpe de calor, que podían ser letales, levantándose al amanecer y trabajando antes de que el día estuviera en su punto más caluroso. Pero esto no podía detener las enfermedades estacionales que se infiltraban en las aldeas. La peste era un gran problema en los meses de verano, al igual que la sequía, que marchitaba los cultivos antes de que pudieran ser recogidos. Y los incendios se propagaban por los campos resecos y los pueblos de madera con una velocidad aterradora. El mismo sol que maduraba el trigo podía arruinarlo con la misma facilidad. El ensueño de otoño. Recuerda el poema al inicio del video. Habla sobre la cosecha de Harefest en inglés antiguo, el idioma en el que originalmente se escribió el manuscrito, y así es como se habría referido a la estación en la alta y temprana Edad Media, ya que la palabra otoño solo empezó a usarse a finales del siglo XIV. La palabra fall llegó aún después, a mediados del siglo XVI. Septiembre era el mes que coronaba la temporada de cosecha, el momento en que todo el trabajo duro daba frutos. Trerich Hers, un manuscrito iluminado creado en el siglo XV en Francia para el duque de Berry, retrata septiembre como la vendimia. Entonces pisar uvas y fabricar los barriles para almacenar el vino habría sido una prioridad. Los campos que se habían trabajado desde junio ahora estaban limpios y en orden, si todo había salido bien. Los graneros estaban llenos de grano y forraje, y había mucha paja cortada. La última arada del año se realizaría en octubre, y las bellotas se recogerían en noviembre para engordar a los cerdos listos para el sacrificio. Las verduras, frutas, bayas y nueces se encurtían y conservaban para los duros meses venideros. La serenata del invierno. Ahora llegaba la estación que Bartolomé Anglicus astutamente llamaba fría y húmeda. Una época que para nosotros ahora podría parecer solo una simple molestia y una temporada para acercarnos al fuego y observar el clima frío desde detrás del vidrio. Pero para los medievales era un tiempo aterrador y algo que debía soportarse más que disfrutarse. Un solo día de frío intenso y amargo podía llevar a una familia al hambre o la muerte.
Una mala cosecha podía dejar a una familia enfrentando la inanición, y con un cuerpo ya debilitado por el hambre y la humedad, enfermedades como la influenza y la neumonía eran mortales. Para mantenerse calientes en sus casas llenas de corrientes de aire, los campesinos usaban sus prendas exteriores de lana, como capas, bufandas y mitones, dentro de la casa, combinadas con ropa de lino para mayor calor. Los animales se metían dentro de la casa por la noche para compartir su calor corporal y evitar que se congelaran. El potaje era un alimento básico en cualquier estación, pero especialmente importante durante los meses de invierno. Se podía echar cualquier cosa en la olla, incluyendo verduras y hierbas. Ahora, los cerdos que se habían engordado el mes anterior eran sacrificados, salados y curados para su conservación, y los trozos de cerdo salado o tocino grasoso eran perfectos para añadir sabor y proteína al guiso. Y justo en medio de toda esa miseria, llegaba la festividad más larga del año, la Navidad. A lo largo de 12 días, desde Nochebuena hasta la Epifanía del 6 de enero, ofrecía una bienvenida distracción. Los campesinos arrendatarios esperaban ser invitados a la casa señorial, donde compartirían el banquete del Señor. Cuando caía la nieve, el trabajo se volvía muy lento. Las mujeres se concentraban en las tareas que podían realizarse dentro de la casa, junto al fuego, como el tejido y la fabricación de canastas. El invierno podía ralentizar el ritmo, pero el trabajo nunca se detenía y la supervivencia de los medievales dependía de ello. Las granjas todavía requieren trabajo incluso en pleno invierno. Para febrero y hasta marzo era necesario esparcir estiércol en los huertos y campos para prepararlos para la primavera. Las coles y los puerros que aún crecían en la tierra podían cosecharse y agregarse a la olla de potaje. Los edificios, las cercas, los carros y las herramientas necesitaban reparaciones y había que recolectar y cortar leña. Y siempre había que alimentar, dar agua y limpiar sus corrales, cerdos, ovejas, cabras, vacas y gallinas. El ciclo de las 4 estaciones era una forma en que los medievales podían entender el tiempo en la Edad Media. Las festividades de los santos rompía la monotonía del año con sus procesiones musicales por los caminos. La Cuaresma hacía que las comidas fueran más ligeras y apagaba las risas hasta que llegaba la Pascua con una explosión de ceremonias y banquetes. Abril sacaba a los feligreses para recorrer los límites, trazando los bordes de su comunidad a pie. Septiembre resonaba con los sonidos de pisar uvas. Noviembre con el trabajo brutal de la matanza de cerdos, y luego llegaba diciembre, temido por su duro invierno, pero amado por la Navidad, festejando junto al fuego. Como recordatorio para los medievales, estos eventos estacionales estaban en todas partes, pintados en las paredes de las iglesias, tallados en la sillería del coro, iluminados en los libros de oraciones e inmortalizados en canciones populares. Muchas gracias por ver este episodio de Medieval Madness. Si te gustó, ¿por qué no consideras suscribirte al canal? Subimos un nuevo video cada viernes. También acabamos de lanzar un Patreon, donde tenemos un video extra cada mes. Y los nombres de esas personas increíbles que quieren apoyarnos aún más aparecen ahora mismo en pantalla. Ellos forman parte de nuestro nivel superior. Sin su apoyo, no podríamos crear estos videos extra cada mes, así que muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y como siempre, nos vemos la próxima semana con otro video. Espero que tengan una excelente semana.